Queridos amigos de NSE, bienvenidos a este programa en defensa de la vida y la familia. Hemos venido hablando en estos programas anteriores de distintos temas relacionados con el amor conyugal, la fidelidad, la fecundidad, etcétera. Y en el día de hoy vamos a compartir con ustedes un testimonio de familia. Estamos aquí con Viviana Andrade, que es madre de familia, esposa y madre, y vamos a seguir conversando con ella de algunos de estos temas, pero ya de la vida real. Bienvenida, Viviana, a este programa. Hola, hermana. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Viviana, pues qué alegría que estar contigo en este día. Bueno, pues cuéntanos un poquito para que las personas que nos siguen a través de NSE puedan conocer un poco de tu historia. Hablábamos de que tienes dos hijos, bueno, una niña de 14 y uno de casi 11, ¿no? Sí, sí. Entonces cuéntanos pues cómo se conocieron con tu esposo, cómo empezó la relación, etcétera. Bueno, hermana, es una historia muy larga, voy a tratar de resumir. Bueno, nos conocimos en una discoteca hace como 20 años, duramos muy poco de novios, prácticamente a los 8 meses nos salimos a vivir juntos. Debido a que un hermano mío falleció, entonces se venía a acompañarme y ya ahí empezó todo. Tuvimos un primer embarazo cuando yo tenía como 19 años, perdimos el bebé a las 7 semanas y ya después a los 2 años, 3 años quedé embarazada de la primera niña. Se llama Valerie, fue un embarazo muy riesgoso porque solamente me dieron probabilidades de un 30% se llevara a cabo por una bacteria que había adquirido. A los 4 meses tuve otra vez una amenaza de aborto porque estaba botando el líquido. Fue un embarazo muy, muy complicado. Y pues estábamos alejados de Dios. Entonces, eso hizo que todo fuera más difícil. Uh-huh. Y te propusieron, por ejemplo, con Valerie, pues que abortaras porque el bebé venía mal, o no te propusieron en ningún momento No, esto. en ningún momento me lo propusieron, pero sí me dijeron que era casi imposible de que la niña naciera porque por la bacteria que había adquirido. Uh-huh. Entonces, pero un sacerdote amigo, después de tanto, porque pues yo me preocupaba y decía, entonces no voy a poder ser mamá, porque ya había tenido la primera pérdida. Entonces me dijo, mire, Viviana, si es la voluntad de Dios, la niña se va a desarrollar, así sea ya a punto de salirse, pero así va a ser. Y efectivamente nació alentada, sana, fue un parto normal, bendito Dios. Qué bueno. Y luego vino Santiago. Ya a los 3 años y medio quedé embarazada de Santiago, fue un embarazo bien, tranquilo, gracias a Dios. Y el niño nació también ya sanito. Sí. Y en medio de esto, pues ustedes dos vivían juntos, pero todavía no estaban casados. ¿Cómo fue al final? ¿Cómo era esa relación con Dios, sin Dios, en paz, en guerra? ¿Había crisis? ¿Y qué les llevó a tomar la decisión de casarse? Bueno, vivíamos, pues puedo decir que intranquilos, a veces momentos de felicidad, pero eran momentos y después una lucha porque era uno pensando, me separo, no aguanto, porque no tiene uno como la estabilidad y la confianza que da el estar en Dios. Si lo hubiéramos sabido, yo creo que hubiéramos hecho las cosas como siempre Dios manda, pero bueno, nos tropezamos mucho. Después de que nació Santiago, pues los primeros años de vida de los dos niños siempre fueron muy complicados, demasiado. La madrina de Valerie, la hermana Marlene, que perteneció acá a la obra. Que falleció hace poco. Falleció hace poco, fue la madrina de bautizo de mi hija. La bautizamos y ella ingresó a la comunidad. Entonces ahí empezó como el Señor, siento yo, a llamarnos porque vinimos a un retiro acá, por aparte yo, aparte mi esposo, pero no atendimos y siempre me quedó en el corazón que estaba haciendo las cosas mal.
Mi tía se fue a España, siempre me decía que tenía que casarme, que poner las cosas como el Señor mandaba, pero pues mi esposo no quería, porque él decía que era un compromiso muy grande ante Dios, había muchas cosas que pues de momento no iba a poder cumplir con Ujú. Dios. Entonces ya después nos casamos y después de casarnos tampoco buscamos a Dios. Entonces yo creo que la crisis más dura del matrimonio fue después de casados. Ya. ¿Por qué? Porque, bueno, vinieron muchísimos problemas y pensamos con mi esposo ya en separarnos, Ujú. que es cuando uno no está con el Señor, pues es Así lo es. primero que le aconsejan a uno. Ajá, Y uno de mujer, pues no, yo puedo sola porque espejos en el mundo es lo único que ajá. vemos. Y él pues también puede empezar su vida solo y siempre uno piensa, yo como mujer, él como hombre y los niños ahí, sí, porque se vuelve una cuestión como de egos, no sé. Así es, no, no se piensa tanto en los niños. Sí. Entonces, pero bueno, por la misericordia de Dios, acogimos el llamado. Las hermanas acá nos atendieron, empezamos a recibir dirección espiritual, a llevar plan de vida, a incluir a Dios en nuestro hogar. Y creo que ahí cambió todo porque ya vino como esa paz. Ahora no quiero decir que vivamos en un cuento de Ujú. hadas, pero sí ya se vive un hogar con otra, Con otra perspectiva, con sí, otros. Ujú. porque procuramos hacer el rosario diario. Bueno, pues tenemos una niña de 14 y el niño de 10, pero procuramos hacerlo siempre con ellos. Con mi esposo sí lo hacemos todos los días, asistir a la misa diaria, confesarnos ya más frecuente, buscar como libros que nos ayuden a crecer como papás, que creo que eso es importante porque uno se da cuenta que sí se puede porque hay otros hogares que lo han hecho. Así es. Y una pregunta, bueno, nos contabas hace un momento que tienes tres hijos, ¿no? Porque uno en el cielo Sí. y los dos que están aquí, pero ¿cómo ha sido el tema en el matrimonio de apertura a la vida? Porque muchas veces cuando se dan estas situaciones tan difíciles, ¿no? Bueno, primero, pues como tú dices, el vivir alejados de Dios, que el mundo nos muestra que a Dios no lo necesitamos, pues estas dificultades en el embarazo que realmente hacen sufrir mucho. Sí. Demasiado. Entonces, ¿cómo manejaron ese tema de la apertura a la vida? Bueno, pues después de nacer Santiago, yo empecé a que no quería tener más hijos, Ujú, porque por lo mismo, lo difícil de los embarazos y considero que el primer año, pues tuve a Valeria en la UCI, Santiago también, muy enfermo de temas respiratorios, entonces me entró como ese miedo a querer volver a sufrir porque uno no está preparado y nunca quiere sufrir, eso es algo ujú, que uno, entonces yo dije, no tengo más hijos. Eh, Mi esposo, la verdad, en eso me la respetó, pero él nunca estuvo de acuerdo, pero pues era algo como no estábamos en Dios, entonces yo quería eso, yo lo hacía y ya está, ¿sí? ujú. Porque la verdad él nunca. Y decidí operarme, me operé para no tener más hijos. Recuerdo que hablé con mi tía, con la hermana Marlene, me regañó, me dijo que yo que me creía para atarle las manos a Dios, que, pero como estaba tan alejada, eso me quedó como en el fondo, pero Pero te resbaló. sí, y me hice operar para no tener más hijos y en noviembre, ya ahora tratando de hacer las cosas como Dios manda, me hice la reversión, creo que Ujú. se llama, en Medellín y me volvieron a canalizar ya para poder estar abierta a la vida y ahora pues puedo decir tranquilamente que tendré los hijos que el Señor quiera. Si quiere que tengamos más hijos, bien, y si no, no, y pues me queda la conciencia de que estoy abierta a la vida y a lo que el Señor disponga. Muy bien. Y eso cómo tú crees que eso también, porque bueno, aquí de las personas que nos siguen a través de NC, sabemos que dada la mentalidad del mundo, pues es uno de los temas que más, ¿no? O sea, Sí, que como tú dices, bueno, uno está alejado de Dios y solamente piensa en uno, eh, sí. ¿no? Y no, pues no va más allá, ¿no? ¿Cómo eso afectó la relación de ustedes dos? ¿Crees tú?
Sí, creo que sí, porque eso iban quedando como esas pequeñas, digo yo, heridas, ¿no? Claro. Porque no contaba con la opinión de mi esposo, digamos como que no tenía en cuenta, entonces quiera o no, eso va creando cierta como separación en el hogar Ujú. y al no estar ninguno de los dos porque no íbamos ni siquiera a misa los domingos, es que éramos un hogar, definitivamente la misericordia de Dios nos rescató porque aún nos preguntamos cómo logramos salir, pero ya ahora estamos tranquilos Muy en eso. bien. Bueno, pues para que vean las personas que nos siguen, primero, bueno, la valentía de Viviana de contarnos su experiencia. Ay, perdón, hermana, algo Sí, muy particular. Cuando me fui a operar, las mamás que estaban ahí y las mujeres se quedaban asombradas de que, o sea, ¿cómo se me ocurría a mí operarme para tener más hijos? ajá. Porque no, y me decían, no, yo me quiero hacer operar es para no tener más, o sea, todo Ujú. el mundo a cerrarse y entonces uno se sentía como que todas, y ella que no, se operó para tener más hijos y lo miran a uno, Está loca. pero bueno. Bueno, nos vamos a una breve pausa y seguimos en la segunda parte de este programa. Yo quiero ser la devoción del sacerdote al consagrar, al ofrecer tu cuerpo y sangre en oblación, al celebrar el santo sacramento del altar. Yo quiero ser la devoción. Yo quiero ser el fuego que enardece el corazón de cada misionero que se lanza a proclamar la luz del Evangelio hasta el último confín. Yo quiero ser el fuego, yo quiero ser el celo del profeta y del apóstol, para guardar fielmente el tesoro de la fe, para enseñar, iluminar y defender. Yo quiero ser el fuego, yo quiero ser el pulso que da vida al cuerpo místico y hace llegar la sangre de Jesús a cada miembro, porque en el corazón de mi madre la iglesia. Seguimos con la segunda parte de este programa en defensa de la vida y la familia, aquí hablando con Viviana Andrade de su testimonio de cambiar, de vivir pues, con su familia al margen de Dios hasta acercarse a Dios y bueno, todas las experiencias que ha ido teniendo a lo largo de este tiempo. Sí. Y estábamos hablando, Viviana, de cuando, bueno, que pues por el miedo y la presión tomaste la decisión de operarte para no tener más hijos, pero luego pues pudiste encontrar un médico que es muy difícil también, ¿no? Sí, Que te revirtiera la cirugía, ¿no? Y es un estabas médico pro vida un en médico Medellín. provida de Medellín. Bueno, bendito Dios, porque Viviana vive ahora mismo en Medellín. Sí. Sí, y bueno, entonces en este cambio que estábamos hablando que ustedes tuvieron, desde ya pues el cambio tan grande y tan importante de apertura a la vida, que además es esa característica del amor conyugal, que es la fecundidad, estar abiertos y que realmente fortalece el amor de los esposos. Em, ¿Cómo también fue este cambio? Porque, claro, no era solamente vivir en unión libre, me imagino pues que además de no ir a misa, los hábitos de vida de tu esposo y tuyo pues eran diferentes y cambiaron pues radicalmente, ¿no? Sí, sí, así fue, hermana. Pues mi esposo ejercía la política, fue concejal en el pueblo, aspiró a la alcaldía, entonces vivíamos
digo yo, en un mundo como de mucha mentira, porque igual en eso se presta para mucho. Entonces, desde la ropa, porque uno pues quiere verse bien, que a la larga uno de mujer sobre todo termina vistiéndose no tanto para uno, sino para que las demás la vean, ¿sí? Porque se vuelve una cuestión es de que no me vean con lo mismo, de que esta viste mejor, y entra uno en una competencia tan de mentiras que termina uno jugando a eso. Después de que decidimos empezar esto, tomamos la decisión con mi esposo de que íbamos a hacer las cosas bien, como Dios mandaba. Y nunca me dijeron a mí, Viviana, ese modo de vestir de pronto no agrada tanto al Señor, porque yo vestía con mis jeans apretados, maquillada, las blusas pues también pues como escotadas y esto. Y fue muy bonito, hermana, porque fue empezando a hacer la oración. Iba yo un día en la calle y yo sentí que, recuerdo tanto en mi tierra, yo sentí que me miraban los hombres cuando pasaba, y yo sentí una vergüenza, o sea, una pena que yo quería como taparme, o sea, fue una cosa esconderte. Que sí. Y llegué a la casa y saqué y regalé todos los jeans, todos. Y tenía dos los últimos que había comprado, y yo dije, los voy a guardar, y yo, pero guardarlos ¿para qué? O sea, o es o no es. Entonces saqué y los regalé, y las blusas, y entonces empecé a usar faldas. Entonces, claro, ya las personas me miraban y ¿usted en qué religión se metió? Ahora en qué está, porque ya no se maquilla, porque esto, pero fue algo que yo como que sentí que el Señor me pedía y que yo podía darlo, porque no me estaba pidiendo nada que me costara, o sea, era ¿sí? Así es. Considero que en esencia todas las mujeres es lo que nos trae paz, es ser como el Señor nos creó, Así ¿sí? es. Entonces, y el uno pretender ser diferente nunca le trae paz, porque usted siempre quiere como más, quiere. Entonces ya fue el cambio, y pues mi esposo también, porque éramos de mucha vida social, entonces qué fiestas, qué reuniones, entonces ya mi esposo dejó de tomar también. Entonces ya le decían que si se había vuelto pastor, entonces ya pues como que no volvieron a invitarnos, entonces Rafael decía que no, que él no tomaba, y por qué no, lo prometió eso, y decía no, yo quiero estar así con el Señor. Entonces fue como dar ese paso, y entonces ya después no nos volvieron a invitar. Es así, ¿no? Realmente el mundo, cuando uno se acerca a Dios, el mundo le da la espalda también a uno, que por un lado, gracias a Dios, porque te quitan ocasiones, ¿no? Pero por otro lado, eso también me imagino que cuesta y que desgarra, ¿no? Sí, pues la verdad, hermana, no lo sentí tanto. Fue más porque cambiamos de ciudad. Claro. Para estar más cerca de la comunidad, porque reconocimos y somos conscientes con mi esposo de que solos no podíamos. Necesitábamos ayuda, necesitábamos a alguien que nos orientara y nos ayudara a llevar un matrimonio como el Señor lo manda, un matrimonio como con Dios. Así es. Y esto para que vean también los matrimonios que nos siguen. Primero, que no tengamos miedo de darle la espalda al mundo y la cara a Dios, pero también que es muy difícil solos, por eso que nos acerquemos a grupos, a la parroquia, a grupos que puedan ayudarnos a vivir un matrimonio en santidad, porque Dios llama también a los esposos a ser santos, ¿no? Eso fue algo, pues yo sí lo había escuchado por la comunidad, por mi tía, de que todos estábamos llamados a la santidad, pero uno siempre como que se imaginaba que los santos eran o las religiosas o los sacerdotes. Y ya después uno entiende que no, que han habido muchos papás en la historia que han logrado la santidad y todo el hogar y eso. Entonces uno como que dice, yo quiero intentarlo, puede que nunca lo logre, pero al menos en el intento. Bueno, así es, con la gracia y la ayuda de Dios confiemos que así sea, ¿no? Sí. Bueno, y entonces ustedes se cambiaron de ciudad, viven ahora en Medellín. ¿Cómo es más un día a día normal de la familia? Bueno, hermana, nos levantamos muy temprano, hacemos la oración. ¿Cuánto tiempo de oración hacen? 2 horas. Ya. 2 horas de lectura, leemos alguna vida de mamás santas o de papás, ¿sí? Así de matrimonios o libros que nos ayuden a crecer en las virtudes hacia el Señor.
Ya después hacemos siempre bendecimos los alimentos, algo que no hacíamos, siempre esperamos que lleguemos todos, bendecimos los 4 los alimentos, desayuno, almuerzo, comida, o a veces estamos en la calle y vamos a comer algo, entonces nos echamos la bendición. Y después ya empezamos pues las labores del hogar, mi esposo a trabajar, los niños en el colegio. Les insistimos de que ellos hagan un espacio, así sea media hora, 45 minutos de oración también. En la noche hacemos el rosario los 4 o a veces los 2 con mi esposo y procuramos ir a misa, entonces dependiendo del horario. Muy bien. ¿Y tiempos de recreación? Sí, hermana, también. Porque bueno, también me imagino que los niños lo necesitan, ¿no? Sí, jugamos en la casa, pues nunca fuimos tanto de televisión, entonces jueguitos de mesa y como ya están grandes, entonces, o cuando nos reunimos todos los matrimonios, porque como ya el Señor busca otros matrimonios también que quieran vivir lo mismo, entonces uno se apoya, que eso es muy importante y no se siente usted solo, porque ya mira que hay otros que quieren lo mismo. Así es. Entonces ya nos reunimos y ellos con los hijos y compartimos, hacemos también retiros a veces de silencio, muy bien, que todo eso ayuda mucho y acabamos, hermana. Qué bueno, pues me alegra mucho, Viviana, y para poder terminar este programa del día de hoy, un consejo que tú quieras darle pues a las familias, a los esposos que nos estén viendo, algo que pues de acuerdo a tu experiencia veas que puede ayudarles. Bueno, sobre todo a las mamás, considero que nosotras debemos dar ese primer paso porque siempre debemos ser como la que maneje la armonía en el hogar. Sí, así lo he visto. Entonces aconsejo que seamos esas mamás como decididas, que queramos tomar ese riesgo de querer llevar nuestros esposos, nuestros hijos en ese camino de la santidad, ser dóciles, porque también no podemos seguir pensando que yo hago esto y mi esposo lo otro, porque ellos son la cabeza del hogar y nosotras debemos también entender que debemos someternos, aunque eso cuesta un poquito, pero eso hace un hogar, tratar de ser unos pequeños hogares de Nazaret, mirar el hogar de la Virgen y tratar de nosotros de imitarla en lo poquito que logremos alcanzar y siempre aquellas cositas que nos molesten, pues mirar cómo obraría la Virgen, cómo obraría una mamá y uno se da cuenta de que es solo amor propio el que no nos deja bajar la cabeza y ponernos en disposición del Señor. Muy bien. ¿Cuántos años tienes, Viviana? Perdón. Hermana, 36 años. 36 hermana. Años, para que veamos las mujeres que realmente el vivir la verdadera vocación de la mujer no está en lo que hoy llamamos ese empoderamiento al margen de nuestra verdadera vocación, la vocación a la maternidad, la vocación de ser esposa y sobre todo, como muy bien nos decía Viviana, a imitación de la Santísima Virgen. Y ahí encontramos esa felicidad. No tengamos miedo, como nos decía nuestro querido San Juan Pablo II, de seguir a Cristo. Las cosas cambian, las dificultades no es que se acaban, pero se viven de otra manera, se viven con más fortaleza y sobre todo esa paz y esa felicidad que todos buscamos del fondo del corazón. Muchas gracias, Viviana, por acompañarnos en este programa. Esperamos contar contigo en próximos programas y los seguimos esperando a todos en defensa de la vida y la familia. Muchas gracias. Gracias, hermana.